Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va Hola, eso? profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, acá estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Santiago, Lucas, etcétera, Sofía. Y bueno, acá estamos el día lunes, después de un fin de semana difícil, muy duro, donde nos ha tenido Wanda Nara y Cardi en una situación de una gran angustia. Y bueno, parece que se separan nomás, che. Así que, bueno, eh, la China lo ha hecho nuevamente y bueno, eh, así que Icardi va a terminar jugando en Sacachispas, una cosa así. Pero bueno, eh, después de este importante comentario que he realizado del fin de semana, y de las primeras horas del lunes para saber si se confirmaba. Y efectivamente está confirmado. Wanda una reina, sí, efectivamente, Wanda una reina. La cantidad de memes que siguen cayendo es impresionante. Hasta la ligado Patricia Burrich, pobrecita, que nada tiene que ver con esto, pero la ha ligado también. Me ha caído un meme que parece ser que le vino bien lo, por Wanda y empinó. No, no puedo decirlo acá en público. Así que, bueno, nada, arrancamos un poco con una sonrisa de, de esta historia. Así que, bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Eh, Así que, bien, ya estamos ahora listos para empezar la segunda etapa, por decirlo así, de este cuatrimestre, no de este cuatrimestre, la segunda parte del cuatrimestre, digamos, ¿no? Donde nos sacamos encima una de las cosas un poquitito más densas y hoy vamos a entrar en otros temas y vamos a probar. ¿Alguien se abrió el micrófono por ahí? Chequen, por favor, a ver si lo podemos cerrar porque me escucho a mí mismo. Gracias. Así que, y bueno, vamos a arrancar entonces. Cualquier duda, por supuesto, en cualquier momento interrumpen. Yo voy a hacer un rapidísimo repaso de esta historia, de lo que vimos hasta ahora. Nosotros arrancamos con estas tres partes: diseño organizacional como sistema abierto, vimos el entorno, por supuesto, que ahí vimos el dominio de la organización, ya lo hemos visto ecosistemas, hemos visto también las implicancias que tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Candela. Y después entramos al tema de relaciones interorganizacionales. Obviamente estoy haciendo un resumen muy breve como para ir entrando en calor a donde vamos a entrar ahora, a la temática vamos a entrar ahora. En relaciones interorganizacionales destacamos las relaciones horizontales, cómo van teniendo hoy en el management moderno la tendencia de la preocupación en la horizontalidad, en la trazabilidad de toda la problemática del departamento, del sector o de la organización que una persona o un líder tiene a cargo. Entonces, hemos hablado ya en equipos la sugerencia de que una o un líder debe posicionarse como un líder de proyecto que tiene que ver con esta trazabilidad. Hemos visto esta trazabilidad que en definitiva termina siendo un modelo de una cadena de suministros, ¿no? Supply chain la van a encontrar por ahí. Ustedes vieron que se utiliza mucho el inglés
en esta cuestión del management. Pero más allá de eso, en nuestro idioma es cadena de suministro, y hoy les agrego un temita que quizás no lo puedan leer muy bien. Yo no sé si ustedes lo ven grande o chico al slide o la diapositiva, el slide. Dios, va, ¿qué va a ser? Uno es grande. Entonces, aquí esto es importante para conceptualizarte, no es que sea importante, clave para la materia, pero tiene que ver con la evolución de la cadena de suministros, o mejor dicho, del concepto del suministro de una organización desde 1960, ya 61 años atrás, eh, pero de todos modos para lo que es la historia de la humanidad es un corto tiempo. No obstante, lo que podemos notar es que está dividido en las décadas, en la década del 60, la década del 80. Fíjense que ahí estamos hablando en 20 años, y después ya empezamos de a 10, de a 10 en 10. En vez de 20, 10. Entonces 1990, 2000, 2010 y 2020. Y abajo de todo, ustedes ven que en esas etapas, en la primera etapa vemos, lo llamamos como un concepto de fragmentación, donde todo lo que tenía que ver con el suministro era una serie de problemáticas. Están en inglés, yo la verdad que lo iba a traducir, pero como esta quizás sea la última vez, que ojalá si sea esté dando online, no quise perder tiempo en traducirlo, pero lo vamos a ver ahora muy, muy por arriba los conceptos. Empieza una fragmentación, después en el 80 se empieza una consolidación, en los 90 viene una integración, después en el 2000 empieza el concepto de creación de valor, después en el 2010 ya el concepto de networking o de net o de red, y en el 2020 llega la smartificación, que está diciendo smartification en realidad, pero smartificación para nosotros, que tiene que ver con, obviamente, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de producción o de logística. Entonces, entramos en la década de 60, donde tenemos los requerimientos de materias primas, los planes de producción, los inventarios. Eso se concentró todo en lo que sería la administración de materiales, ¿no? En los 80 se concentró la administración de materiales y quedó separado el concepto de packaging, de los de, de búsqueda de materiales, etcétera, y después se agruparon en distribución física todo lo que tiene que ver con la planificación de la distribución, la administración de los inventarios, el procesamiento de las órdenes, el transporte, el customer, es decir, el servicio al cliente. Todo eso se concentró y quedaron, digamos, no integrados todavía la tecnología, el marketing, las ventas, la planificación estratégica y las finanzas, que recién, como vemos, se incorpora al concepto de cadena de suministro, de la evolución de la cadena de suministro, luego de la década del 90, donde se integra la logística en la década del 90, y en el 2000 ya todos estos conceptos están absolutamente integrados, y ahí comienza a hablarse de supply chain, ¿no? Donde es un concepto que integra a toda la organización, y por eso les decía que no es ya más un sector de compras, algo, una persona que recibe un requerimiento
y dice, tengo que comprar tornillos porque se está quedando sin tornillos. Entonces, tiene que ver todo con una planificación estratégica, lo cual refuerza este concepto que nosotros estamos viendo, esta línea punteada que viene justamente de la planificación estratégica al concepto de supply chain o el concepto de cadena de suministro, lo cual demuestra fehacientemente que la importancia que tiene el diseño organizacional, los procesos, en la implementación de las estrategias. La clave, es decir, que si no, la clave está, mejor dicho, me quedo con la mitad de las frases sin armar, la clave está en la implementación de los procesos. Entonces, es importante que te lleves en la cabecita, entonces, que cuando estamos hablando de gerencia, cuando estamos hablando de management o el concepto de liderazgo, todo tiene que terminar en algo concreto, porque si no todo queda en palabrerío y en buenas ideas. La mayoría, me congelé. Oh. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, se escucha. Sí, se escucha, pero se ve congelado. Que tuve un fin de semana y sigo con problemas gravísimos de internet y vía Twitter bueno, ahora seguramente no se va a correr la diapositiva, pero bueno. Bien. Yo sabía que iba a tener problemas. Bueno, avísenme. No, ahí no se movió la... No, yo no moví nada todavía. Bueno, y en los 2000 ya estamos con un concepto digital. Por supuesto, esta smartificación de la cadena de suministro, esta digitalización, está en un proceso de implementación en esta etapa, ¿no? Fijémonos que estamos en el 2020, recién está iniciándose el 2020, con lo cual no es algo que esté absolutamente integrado ya en todas las organizaciones, pero como vamos a ver en la clase de hoy, hay muchas organizaciones que ya lo tienen. Bueno, ahora sí viene la prueba de fuego, que es, acabo de cambiar la diapositiva, elementos de diseño interno. ¿Es así? ¿Lo ven? Sí, profe, se cambió. Bueno, entonces se pierden mis movimientos gráciles y bueno, y todas esas cosas, estupideces que se me ocurren. Bueno, entonces, ahora empezamos con la tecnología de manufacturas y servicios y que obviamente lo que acabamos de ver de la cadena de suministros no es un tema que queda exclusivamente conceptualizado a la industria o lo que se llama aquí en la manufactura. Es un concepto que hoy entra directamente también en lo que es servicio. La logística es en realidad un servicio y donde toda organización tiene la necesidad de manejar su logística, con lo cual, más allá de que la organización se dedique a la manufactura de productos tangibles, también tiene la necesidad, las empresas de servicio, de tener en cuenta ese concepto eh, de, digamos, de smartificación de la cadena de suministros, que yo diría que es la... chicos, los micrófonos, por favor. O no sé, o es un... Sí, está linda la música, pero... gracias. Entonces, les decía que es importante tener en cuenta que los servicios
también requieren, y quizás en mucho mayor medida, o en igual medida, digamos, la resolución de procesos. Y bueno, servicios hay muchos. Por ejemplo, uno tiende a pensar cuando habla de logística, tiende a pensar ahora, y muchos quizás tengan en la cabeza, Mercado Libre, Mercado Libre. Sí, sí, Mercado Libre no inventó la logística, Mercado Libre. Yo solamente le puedo decir que hay industrias, por decirlo de alguna manera, que funcionan y que la logística es tan importante como en cualquier otro, que es, por ejemplo, el sector de la salud. Entonces, ahí el sector de la salud, realmente la logística es sumamente complicada, sumamente compleja. Estamos hablando que tiene que estar al alcance de quienes prestan el servicio todos los elementos necesarios que el enfermo de esa determinada patología requiere. Y hoy se suma además la protección que el profesional médico o de enfermero necesita tener a disposición para poder solucionar o para poder enfrentar o para poder ejercer o prestar el servicio. Entonces, todas esas cuestiones hacen al concepto de supply chain o al concepto de la smartificación o de la integración de la cadena de suministros. Todo eso hace que la organización funcione. Todo eso hace que la organización funcione. Y eso es clave, y eso es muy importante, y eso es lo que hace la diferencia. Y obviamente allí está, dentro de ese proceso, está la ventaja competitiva. En algún lado está la ventaja competitiva. Por supuesto que el producto, digamos, estamos en el sector de la salud, la importancia que el sector de la salud tiene para que la persona salga curada es clave, ¿no? Es clave. Justamente sobre este tema, sobre el tema de que las cosas, de que el producto sea el esperado, vamos a decir, por el paciente o por el cliente, dependiendo del sector que nos estamos refiriendo. Allá por el año 80 se produce un cambio muy importante, y yo creo que tiene que ver también con esta vertiginosidad que les hablaba de cada 10 años una evolución distinta, del concepto de calidad. Lo introducen los japoneses, pero es realmente el creador de ese nuevo concepto de calidad, es un americano que se llamó Edward Deming, un ingeniero que trabajó mucho en calidad y que modificó drásticamente el concepto de calidad, y que estuvo trabajando mucho en Japón y que los japoneses absorbieron y perfeccionaron de una manera que hicieron que hoy en día sean una de las industrias o de los países más respetados en cuanto a la producción o a la provisión de productos manufacturados. Entonces, y de servicios inclusive, ¿no? Entonces, ese concepto de calidad es el concepto clave de buscar la calidad que requiere el cliente y no la calidad de las especificaciones del producto que produce la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Qué sé yo, si vos fabricás bobinas de papel para aquellos diarios que todavía se siguen imprimiendo, tenés el tema que tu cliente te puede decir, mira, che, cada vez que pongo la bobina en la línea de impresión, el papel se rompe. Entonces vos podés decir, es imposible, tiene 70 gramos, poner, qué sé yo,
tiene el papel de 70 gramos, la bobina está perfecta, acá las especificaciones sale bien. Está perfecto, pero se rompe el papel. Papá, no anda, se corta. Entonces, ese concepto de la modificación, del concepto de calidad, se rompió con el concepto de la palabra anterior que iba siempre asociada a la calidad, que se llamó control de calidad, donde el control de calidad era al final de la línea de producción. Es decir, cuando ya se habían producido todos los errores. Tenía la ventaja de que por lo menos decía, che, esto está fallado y no va. Pero todos los insumos y las horas dedicadas a ese producto estaban tiradas a la basura. Entonces, ahí salió el concepto de control total de calidad o Total Quality Control, TQC, lo van a encontrar por ahí, que no tiene nada que ver con Pergolini, con CQC de hace ya varias décadas. Entonces, ahí el TQC o el control total de calidad surge con el requerimiento del cliente y eso trajo aparejado una baja de costos y ahí empezaron los círculos de calidad, quizás lo habrán escuchado hablar, los círculos de calidad, los diagramas de espina de pescado, es decir, el estudio de la calidad a lo largo de todo el proceso productivo, que tiene que ver mucho con este concepto que yo les acabo de mostrar de la integración de supply chain, que tiene que ver con todo eso de la preocupación de la trazabilidad y la preocupación de la calidad a lo largo de todo el proceso y no al final del proceso. Y ya le llega al cliente defectuoso. Porque en realidad nosotros como consumidores, el mínimo requerimiento que tenemos es que la cosa que adquirimos funcione. O sea que aquellos que dicen, mientras que algunos tienen el objetivo de cero calidad, cero defecto, discúlpenme, cero defecto es el mínimo requerimiento que tenemos como consumidores. Sí que joda, no quiero, cero defecto. Sí, por supuesto, obviamente, te acabo de adquirir un smartphone y quiero que funcione, cero defecto. Es lo mínimo que esperás. Y eso, aunque parezca mentira, fue un cambio de mentalidad en los años 80 e hizo, por ejemplo, que comenzara a popularizarse un elemento que hoy ya se dejó de utilizar, nada más que como una joya, por decirlo de alguna manera, que es el reloj. Cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años, tener un reloj era una cosa costosísima y no lo tenías. ¿Por qué? Porque el concepto era el concepto suizo de la calidad, donde el reloj atrasaba 5 segundos cada 100 y pico de años. Y entonces los japoneses dijeron, ¿vos qué querés? ¿Un reloj? Un reloj para saber la hora, flaco, qué sé yo. La verdad que cada 105 años, dentro de 105 años, la grande probabilidad es que yo esté frito. Así que, ¿qué me importa que son 5 segundos? Yo que quiero saber más o menos la hora para no llegar tarde donde tengo que ir. Entonces surge, ahí en ese concepto distinto de la calidad, surge una serie de productos, y justamente el reloj ahí se popularizó. Es una cosa que yo pude vivir donde comenzó con el reloj que me regalaron cuando cumplí 18 años mis padres, un Casio digital que tenía el espesor de un edificio de 20 pisos, pero para mí era qué sé yo, inteligencia artificial, eso, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó ese concepto distinto de la calidad. Y ahí empezó el concepto de agregar valor. Y fíjense que no en vano el concepto en el 80 se agrupa y después en los 90, mejor dicho, casi en el 2000, ya se habla
del tema de la creación de valor. De allí viene ese origen. Entonces nosotros vamos a ver la tecnología de manufacturas y servicios y el uso de la tecnología de información para la coordinación y control. Son los dos conceptos que tenemos de Don Duff, ¿no? Tecnologías de manufacturas y servicios. Aquí el autor lo separa en dos partes. Nosotros vamos a ir describiéndolo en conceptos bastante integrados, porque realmente la esencia que hace a la tecnología de manufacturas y servicios es muy similar. ¿Están viendo tecnología central ahora? Sí, se ve. Bárbaro. Yo sigo congelado, pero bueno. A ver si... Bueno. Bien. ¿Qué es lo que dice acá el autor? ¿Qué está tratando de explicar? Y esto tiene que ver con el diseño organizacional. Y esto es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Es decir, ¿cuál es la primera pregunta que le harías a una persona que dice, che, que te contrata a vos, experta o experto en diseño organizacional? ¿Cuál es la primera pregunta que le harías? ¿Qué es lo primero que le preguntás? Dice, yo quiero que diseñes mi organización. ¿Cuál es la primera pregunta que le harías? ¿A alguien se le ocurre? ¿A qué se dedica la organización? Sí, señora. Sí, sin miedo. Acá nadie sabe nada. Todos. Sí. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, me voy a dedicar a... Y ahí está, lo que te dice, con esa palabra que te dice, me voy a dedicar a, aparece lo que ahí te describe en el centro el autor como tecnología central. Entonces ahí a vos se te abre una, al decir a qué se va a dedicar, se te abre el principal concepto en el cual la organización debe funcionar. Y sobre todo, acá tenés el concepto también de tercerización o no tercerización, es decir, casi te diría que la tecnología central es lo que la organización efectivamente va a realizar. Entonces, acá obviamente te muestra el diagrama que tiene insumos y está el resultado de ese insumo. Y acá te dice, bueno, manejo de materiales, fresado digamos, es un proceso mecánico que no tiene sentido explicarlo para no confundirlos, pero bueno, el fresado es un concepto, es una máquina, una fresadora que hace el fresado, pero bueno, en este caso no sé por qué lo expresó tan específicamente, pero digamos que vos lo que tenés ya son los procesos centrales de trabajo. Lo más importante es decir, che, esto es lo central. Si vos tenés una empresa que vas a hacer te dice, che, vamos a diseñar la organización porque se fusiona, Cablevisión desaparece, Cablevisión pasa a ser personal, vamos a ser proveedores de servicios de internet y telefonía, etcétera, inclusive telefonía móvil. Entonces, ahí te va dando una idea de las tecnologías centrales, que son varias, por supuesto. Y también te va dando ahí los departamentos no centrales, pero que eso no quiere decir que no sean necesarios, ¿no? Entonces son los departamentos que no hacen específicamente a la producción del servicio. Esto es lo que está diciendo Duff en este caso. Entonces,
vamos, si yo te digo que estamos hablando de una telefonía, de una empresa de telefonía y de una empresa de proveedora de servicios de Internet, yo me atrevo a decir que como dentro de los procesos centrales está obviamente el servicio de atención al cliente, el servicio de facturación, el servicio de cobranzas. ¿Por qué? Por el tremendo volumen. Estamos hablando, que no sé qué clientes tendrá Personal y Cablevisión, la cantidad que tiene, pero seguramente son millones. Como son, qué sé yo, casi 22 millones de clientes que tiene Movistar. 22 millones de clientes. Es una monstruosidad. Entonces, cuando ya tenés que diseñar, son organizaciones que nunca pueden nacer chicas. Ya cuando empezás con ese tipo de objetivos, de objeto organizacional, ya son organizaciones que nacen grandes, nacen grandes. Pero independientemente, o sea, si nacen grandes o nacen pequeñas, lo importante es que te quede el concepto de, che, lo primero que quiero saber es tu tecnología central. ¿Y qué vas a manejar vos, esa tecnología central? Porque vamos a la industria automotriz. ¿Qué es la tecnología central de la industria automotriz? ¿Qué es lo que la industria automotriz no delega todavía? No delega todavía. Hay dos funciones básicas que la industria automotriz, que fue casi, no diría la creadora, pero una de las empresas pioneras en cuanto a lo que fue la tercerización. Sí, 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 Candela. Una de ellas es ensamblar y la otra es el diseño. El diseño. Y prácticamente hoy las empresas automotrices, las industrias automotrices, la industria automotriz se ha concentrado en el diseño. Una industria que está atravesando por una transición dramática, digo dramática por la profundidad y casi diría que con un invento o surgido de la revolución industrial, que es el motor a explosión, o el motor que tenés en el auto, digamos, ese se llama motor a explosión, que prácticamente está saliendo por la puerta de atrás en nuestras vidas. Y lleva más de un siglo con nosotros el motor a explosión acompañándonos en todo el proceso de evolución del transporte, ya sea de pasajeros, ya sea por placer, por viaje, por lo que sea. Ese motor en este momento está en apenas unas décadas por delante para que desaparezca. Es un tema fuerte, muy fuerte, desde el punto de vista de cambio tecnológico, ¿no? Y entonces, esto hace que, bueno, las industrias automotrices estén enfocadas hoy en día en fuertísimas inversiones para lo que va a ser aparentemente el auto del futuro, que es el auto eléctrico. Un tema sumamente, si quieren algo disruptivo, ahí lo tienen, ¿no? Si quieren algo disruptivo, ahí lo tienen. Entonces, bueno, la industria automotriz, por lo general, sostiene la fabricación de, de sus motores, el diseño de sus líneas, de su evolución estética, y además, como bien decía Candela, el ensamble, digamos como tecnología central. Bueno, esto es la tecnología central. Más, hay ejemplos, millones, millones, porque yo te voy a decir algo muy simple. Vos decís, bueno, aquí nadie se le ocurre hablar de, de café o de servicios de catering, de nada. Pero hay empresas que el servicio de catering es dentro de su tecnología central.
Y le voy a decir un negocio que es duro de hablar, pero bueno, lo que tiene que ver con las empresas que se dedican al servicio velatorio y entierro. Bueno, hay empresas que tienen circuitos cerrados de televisión, donde el homenajeado o el homenajeado está online, ahí a la vista de todos, y hay un servicio de catering impresionante detrás de todo eso. Bueno, y hay distintos servicios en ese aspecto. Bueno, esa es una empresa de servicio. Esa es una empresa de servicio que obviamente el servicio es para quienes quedan, no para el ñato o la ñata que acaba de partir. Pero bueno, eso es un tema importante que tenés que tener en cuenta cuando estás empezando a diseñar algo. Y ahí empiezan cuáles son los procesos claves, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y acá entra un concepto que nosotros ya lo hemos hablado, pero no sé si lo recuerdan. ¿Cuál es el concepto clave que diferencia al concepto de manufactura y de servicio, y que tiene que ver con la percepción del usuario o de quien percibe el servicio o quien adquiere el producto manufacturado? Y la gran diferencia que tiene es que el servicio no tiene consigo el concepto de la propiedad. Es decir, yo no soy propietario del servicio de Internet de porquería que estoy teniendo en este momento. No soy el propietario. No soy el propietario del servicio de energía eléctrica, no soy el propietario del servicio de telefonía, no soy el propietario de ese servicio. Entonces el sentido, no cambié la diapositiva, dice sigue tecnología central, si a eso te referís, Yasmina, ¿está? Sigue, yo no cambié nada. Gracias por avisar. Entonces, el tema ese del sentido de la propiedad es un tema que el servicio no tiene. Es decir, vos vos no sos propietario de la plataforma Mercado Libre, no sos la propietaria o el propietario de la plataforma de Didi, y hay infinidad de servicios. Entonces no sos propietaria del servicio médico. Sin embargo, vos llevas hasta tu auto a arreglar, tu auto, tu bicicleta, tu moto. ¿Mm? Eso es un concepto distintivo que hace a la percepción del usuario respecto al servicio. Respecto al servicio. Y obviamente todo lo que es la administración en general estamos aprendiendo a dirigir servicios, porque todo nuestro esquema de contabilidad y todo nuestro esquema de estructurar las organizaciones está basado en la industria. Está basado en la industria. Entonces, como ahora la revolución es el servicio, y sobre todo, y para colmo de la revolución del servicio, estamos hablando de servicios que son digitales, la transformación que requiere los conceptos de la organicidad o los conceptos de diseño organizacional son cada vez más profundos, y ahí viene el tema de esta modificación de las relaciones interorganizacionales que habíamos hablado, donde nos preocupamos por la trazabilidad. Y ahí viene esa historia, ¿no? O se engancha o está relacionada, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, cambié de diapositiva y dice diseño organizacional, con lo cual, una vez que vos preguntás a qué te vas a dedicar. No se cambió, creo, de diapositiva. O por lo Dice menos diseño organizacional.
¿Te cambió? No, profe, yo tampoco la veo, ¿eh? Tengo la de tecnología, bueno, manufacturas y no se vayan, que me voy y vuelvo. Bueno, ahora sí estamos viendo diseño organizacional. Sí, ahora sí. Bárbaro, gracias, Candela. Bueno, entonces, con eso que estuvimos diciendo, que te tenés que preguntar la tecnología central, el diseño organizacional en realidad empieza de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no empezás por los detalles, no empezás por los detalles. Lo que en realidad es, empezás por justamente los agrupamientos. Es decir, bueno, ¿qué necesita, qué áreas necesita esta organización? Después no importa si ese área está compuesta por una persona, 2 o 15 o 50 o 1000. Pero vos empezás a diseñar, eh, digamos, de una manera macro la organización. Después que tenés definido lo macro, empezás con el detalle. Y ahí sí decís, bueno, ¿qué tareas necesita cada uno de los sectores? Es muy difícil, de todos modos, muy difícil, que estemos ante una situación de un diseño desde cero. ¿Por qué? Porque salvo que estemos ante una organización absolutamente nueva, pero generalmente las organizaciones nuevas tienen algunas características que se le parecen a otras. Entonces es lo que se dice,
lo que se dice, se aplica o se usa el benchmarking, que quizás lo hayan escuchado hablar por ahí. El benchmarking es copiar los procesos o las estructuras existentes en otras organizaciones similares. Inclusive muchas organizaciones, como es en el caso de 3M, en el caso de DHL, venden sus software de aplicación a aquellas empresas que se dedican a lo mismo, que el software de aplicación de DHL es justamente, te marca toda la trazabilidad de tus productos. Hoy nosotros estábamos acostumbrados, quizás ustedes no, porque son muy jóvenes, pero DHL en su momento fue una empresa de correo donde vos llevabas un paquete a cualquier parte del mundo y en 24 o 48 horas llegaba, cuando estábamos en un mundo que tardaba semanas en llegar a... Estábamos hablando de paquetes, no de grandes cantidades de mercadería. Entonces, hoy en día, DHL se ha convertido obviamente, en una distribución de productos a lo largo de todo el mundo y muchos de ellos son contratados por muchas empresas para tercerizar distintas partes de la logística. Como yo ya les mencioné, por ejemplo, la categoría de Fórmula 1 tiene contratado para la logística, imagínense, que la Fórmula 1 cada 15 días corre en un país distinto, que puede estar en cualquier parte del globo, porque no es que está en Europa, sino que o corren en Asia, después a los 15 días tienen que correr en Estados Unidos, y a los 15 días, o a veces corren con una distancia de una semana, y hay que mover toda esa parafernaria que tienen detrás de toda esa industria del entretenimiento, del sport business, como quieran denominarlo, está tercerizado DHL como la empresa de logística. Pero bueno, eso estamos hablando puramente de servicio. Eso es puramente servicio. Hoy el 70% del Producto Bruto Mundial es generado por servicios y vamos cada vez más hacia eso. Lo cual la porción de la industria cada vez es más pequeña en lo que es la generación de riqueza en el mundo. Ahí volví a cambiar de diapositiva. Estamos bien, ¿no? Cambió tecnología central de manufactura, ¿no? ¿Está? Sí, ¿Cambió? Bárbaro. Ahí, esto lo voy a ver muy por encima. Este es el modelo que lamentablemente, este es el modelo que tienen en la cabeza, yo por lo que les escucho hablar, muchos de los políticos. Tienen este modelo. Woodward fue una mujer sumamente inteligente, por supuesto, que en su momento creó un concepto, una tecnología central de manufactura que fue exitosa en su momento, por supuesto. No es que sí, porque es como criticar en la Revolución de Mayo porque no tenían la bomba atómica, por decir una barbaridad. Es decir, bueno, no estaba la tecnología en aquel tiempo, flaco, no sabíamos. Entonces, lo importante de esto es que esa tecnología de fabricación de piezas sobre una base de una programación estaba también basada en un concepto de comercialización en el cual decía, che, yo acabo de fabricar este vaso, ¿a quién se lo puedo vender? A ver, búscame a alguien que se lo pueda vender. Entonces la gente de venta salía, había miles de vendedores en la calle o cientos de vendedores en la calle que tenían la empresa y salían a buscar al cliente. ¿Qué pasaba? En aquel momento todo cambio en la humanidad tiene que ver con una necesidad. Entonces, en ese momento,
estos conceptos de producción en masa, y que fabricaban vasos del mismo diseño, estaban basados en una situación mundial donde la oferta era menor a la demanda. Entonces, cuando la oferta era menor a la demanda, vos fabricabas lo que fabricaras, se vendía. Aparte, esto coincide con la época de posguerra, donde el mundo empieza a vivir una situación económica más holgada, y donde la clase media empieza a tener un peso fuerte en el consumo. Entonces se produce esa evolución y la demanda era mucho mayor, a la oferta. Llegando a la década del 70, se produce la primera crisis del petróleo y las cosas empezaron a cambiar. Y la demanda se empieza a igualar a la oferta. Y entonces ahí empiezan a complicarse las cosas. Y no en vano, si vos te fijás, ahí empiezan a surgir los trabajos de Porter, de Peter Drucker o Drucker, como quieras decirle, y empiezan a surgir nuevos conceptos del management en función de qué? Y en función de que ya no se vendía todo lo que producía. Entonces ya empezó el tema de decir, che, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que la gente quiere y después lo fabricamos? Y ahí empezó el tema donde la producción seguía a la comercialización. La comercialización iba, investigaba, decía, che, el producto, lo que quiere la gente es esto. Así que fabriquemos esto. Estamos hablando conceptualmente, ¿no? Por supuesto, conceptualmente. Y a eso se debe que esta tecnología central de manufactura que estamos viendo ahora, basado en la complejidad técnica, empieza a tener una evolución. Y empieza a tener una evolución, bueno, después lean las características estructurales, si no la clase se hace aburrida, empieza a tener una evolución hacia lo que se llama sistemas de manufactura flexibles, SMF, no es muy difícil, que ahí empieza drásticamente a un cambio en el concepto de lo que es la producción, que está basado, el sistema de manufactura flexible está basado en esos tres conceptos que vos estás viendo ahí, que es el CAD, que es el CAD son siglas en inglés. Ustedes habrán visto, quizás alguien esté usando el AutoCAD, que es un software que es de diseño asistido por computadora. Es un software el cual te permite a vos simular muchísimas cosas de lo que ese producto va a ejercer, como por ejemplo el hecho de diseñar un edificio o diseñar un vehículo en 3 dimensiones, y donde vos podés, por ejemplo, simular, decir, bueno, yo a este vehículo le tengo que reemplazar, si le tengo que reemplazar el motor, cuántas operaciones tengo que hacer y una serie de cosas. Es decir, el diseño asistido por computadora lo que permite es verificar los errores de diseño sin que el producto esté fabricado. Este es el concepto central. Que antes eran, uy, nos equivocamos con esto, hace falta un componente más y estamos en plena producción. Entonces, el diseño asistido por computadora es un tema clave que tiene que ver con el sistema de manufactura flexible. Y después, no solamente eso, sino que toda la manufactura viene asistida por computadora, con lo cual ya no hay, porque una cosa es diseñar el producto
Vos podés diseñar el producto. Y otra cosa es cómo se va a fabricar ese producto. Entonces las cosas empiezan a ser un poquito más complejas. Entonces, es decir, ¿cómo fabricar el producto? Sí, ¿cómo lo vas a hacer? Otra vez me congelé y me descongelé. Con lo boca sucia que soy, la verdad que hago un esfuerzo sobrehumano. Pero bueno, entonces, la manufactura asistida por computadora le agrega aún más todavía el hecho de simular cómo se va a fabricar todo ese producto sin que se haya producido ni uno. Ni uno. Y después viene, ¿te acordás que en supply chain lo habíamos visto, el concepto de red de información integrada, donde está todo absolutamente integrado, el diseño asistido por computadora, la manufactura asistida por computadora. Sin embargo, este concepto de sistema de manufactura flexible hoy ya tiene otra evolución. No es un concepto, el último concepto que estamos teniendo en el tema de producción. Y estamos agregando un concepto a este sistema de manufactura flexible que tiene que ver con, ahí se los puse en inglés para que sepan por qué se llama PLM, pero es la administración del ciclo de vida del producto, donde por eso viene la red. Es decir, la red es que se hace un sistema totalmente integrado donde todas las partes interesadas, desde marketing y todo lo que se te ocurra que forma parte de la empresa y que de alguna manera tiene que ver con la fabricación o la prestación de ese servicio y el diseño de ese producto, intervienen y trabajan simultáneamente de manera digital en ese proceso de diseño, en todo el ciclo de vida del producto. Donde todas las disciplinas, donde, por ejemplo, si estás haciendo un equipo para operar a distancia, un robot para operar a distancia, como ya se han hecho prácticas de que el profesional médico está en una parte del mundo y el enfermo está en otra parte del mundo, donde está con el robot y donde el comando del robot se hace a distancia. Imagínense lo que es ese diseño y la complejidad de la integralidad de disciplinas que tenemos, porque en última instancia tiene que estar el médico, o el cirujano, o la cirujana, en ese caso, ¿no? Entonces, este es el concepto importante que hoy surge del diseño, donde hoy la digitalización permite una integralidad y trabajar sobre algo que sin probarlo, digamos, previo a hacerlo. Previo a hacerlo. Bien. Bueno, esos los conceptos que integras, después los veremos. Claro, y acá viene el nuevo concepto, que ahí sí estamos entrando a aplicaciones de hoy. A ver, vas a encontrar muchas empresas que ni siquiera tienen manufactura flexible, ¿no? Ojo. Vas a encontrar muchas empresas que están detrás de manufactura flexible, están como yo, como ser jugador del PSG, salvo que Icardi me deje el lugar, no sé, pero bueno. Entonces, el tema es que la manufactura esbelta incorpora, sí, la manufactura flexible, por supuesto, que la incorpora, pero lo que incorpora es el concepto de las personas. Vos dirás, pero para un cachito, ¿qué me estás diciendo? Si la automatización expulsa a las personas, expulsa a determinadas personas, pero incorpora a otras. Acordate que lo venimos hablando desde el principio de este curso. Expulsa a algunas, lamentablemente, pero incorpora a otras. Ojalá sea que esas personas expulsadas sean reincorporadas con el conocimiento adecuado, porque empiezan a trabajar en forma simultánea en los procesos las personas y la robótica. Hay una combinación
de trabajo entre la robótica y las personas. Y esto tiene que ver con la incorporación de la inteligencia en los robots. Y donde las personas forman parte de una compleja red que les permite tomar la decisión ante la detección de una falla en un problema, en un proceso de producción, de manera instantánea y solucionar ese problema en ese momento. ¿Te acordás cuando hablábamos de decisiones y cuando hablábamos de dónde se toman las decisiones? Bueno, este es un sistema que descentraliza la decisión, pero fíjate que tiene algo muy importante: descentraliza la decisión sobre la base de un férreo control, una férrea integración de toda la información. Entonces, ahí es un punto importante. Perdón por el ruido, pero es un aparato que está, ya para. Eh, es, es insistente el aparato, ya se paró. Entonces, el tema está en que acá se permite, con este concepto que, por supuesto, acordate que se incorpora la manufactura flexible, esto lo que permite es la producción en masa personalizada. Esta es la trazabilidad en su máxima expresión. Quiere decir que vos producís productos en masa, pero a la medida del cliente. Y eso es un tema sumamente interesante. Acá ves las diferencias, míralas, léelas, no vamos a perder tiempo. Y justamente estamos entrando ahora al concepto de industria 4.0. Entonces yo les voy a ahora dejar un breve video para ver qué es esta historia de industria 4.0. Y ahora le rogaré a la tecnología que me permita ver, nos permita ver. Silencio. Bueno, ¿están escuchando eso? ¿Están viendo el video y lo escuchan? Alguien que me hable, por Se favor. ve, pero no se escucha. O yo no lo escucho. Oh, no me digas. No, no se escucha, ¿eh? No, Y eso, bueno, entonces vamos a tenés que hacer compartir el sonido también, creo. Sí, ya lo tengo compartido el sonido. Lo tengo compartido el sonido. Estaba contento por eso. Voy a ver si eso de compartir el sonido no está. Lo puse, por lo menos al programar la reunión, de compartir el sonido de la compu, tenés que ponerlo, porque si no, no se escucha. Por eso estaba temeroso de que no funcionara esta historia. Configuración del dispositivo. Altavoces de equipo, dispositivos de audio, a ver acá. Micro y altavoces del equipo están activados. Dispositivos de audio, micro y altavoces del equipo están activados. Micrófono. Varios micrófonos, solución de ruido automático, cámara, webcam. Bueno, vamos a hacer el último intento. No le tengo mucha fe. A ver si lo escuchan. No, nada. ¿Lo escucharon?
No, no se profe. escucha. No, igual que antes. Bueno, a ver. En el anterior, si ustedes daban play, lo escuchaban. Vamos a ver si esto puede ser ahora de esa manera. Si no, voy a romper todo. Ay, Dios. Y si no, empiece de vuelta, de compartir y ahí. No, a ver, vamos a... Lo que pasa es que no tenía con probar, no pude probar con nadie. Ahora va. A ver ahora. A ver ahora. Díganme que escuchan. ¿Escuchan? A usted, profe. Y el coso no, si acabo de activar el sonido. Se lo ve a usted, no está compartiendo. Claro, ahora no vemos nada. Bueno. Bueno, entonces ahí es una cansada mía. Eso está bien. Entonces, bueno, vamos avanzando. Ya queda no compartir. Bien. Ya por lo menos. Bueno, ahora ¿ven Industria 4.0? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, ahora vamos a ver si lo escuchan. ¿Escucharon? No. No. Ustedes me quieren frustrar. Ustedes me frustran. La culpa es de ustedes. Es una cosa que nunca he logrado que se escuche. Pero bueno, vamos a hacer una prueba que era como lo hacía antes. Acabo de poner compartir sonido de la computadora. Lo acabo de poner. Lo acabo de poner. Bueno, ahora yo les propongo a ver si hacen play, si lo pueden hacer funcionar. Ahí sí. Bueno, escúchenlo ustedes, escúchenlo. Después cuando termina, lo volvemos a,
No se lo escucha, profe. ¿Ahora? Ahora ¿Ya? sí. Estaba medio desenchufado. Bueno, estamos, ¿no? ¿Ya escuchamos todos? Sí. Bueno, Sí, sí, sí. bien. ¿Están viendo Industria 4.0, un globo? ¿Eh? Sí. Bien. Entonces, este concepto de ¿qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que dijo? El concepto de 4.0, obviamente, ya sabemos por qué es 4.0, porque viene de una evolución, es la cuarta evolución, desde el reemplazo de la fuerza de las personas por la máquina, y la industria 1.0, etcétera, con la robótica, con la 3.0, y ahora la 4.0, que se incorpora con una serie de procesos o una serie de conceptos que están absolutamente ligados, que es la robótica, pero ya desde el punto de vista de la incorporación de inteligencia, en logística y en toda la cadena de logística. Estábamos viendo la smartificación, que habíamos dicho en la etapa esa de smartificación. Bueno, la logística es una de las que más robots inteligentes está utilizando, que no tienen el formato de una persona, sino que se los utiliza para hacer el picking. El picking es ir a buscar en la estantería, digamos, el producto, ¿no? Y donde se utiliza absolutamente automatizado. Pero, por ejemplo, este picking de ir a buscar el producto en una estantería se está utilizando hoy en grandes estudios de abogados, donde tienen los expedientes y donde los expedientes son buscados por robots, ya directamente. No son personas las que están buscando. Obviamente, esto no sé cuándo se aplicará o se comenzará a aplicar en la función pública, en lo que tiene que ver con la administración de la justicia, que sin embargo ya está digitalizando mucha de la documentación que antes se presentaba físicamente, se está presentando de manera digital hoy en la administración de la justicia y en otros institutos de verificación o de certificación, etcétera, a través de la tecnología de blockchain, que después vamos a ver lo que es esa tecnología de blockchain. No vamos a ver desde el punto de vista, sino qué permite, qué es lo que permite hacer. No lo vamos a ver desde el punto de vista de computación, obviamente. No sé cómo se hace, pero sé para qué sirve, que eso es lo importante, que nosotros tenemos que saber. Entonces, el robot viene en la simulación que habíamos visto, la integración de las personas con todo el robot, y después vemos el Internet de las cosas y vimos la incorporación, dice, de la tecnología IP, decía. La tecnología IP es protocolo de Internet en español, que es un domicilio, una dirección de Internet, lo cual permite que todas las cosas estén absolutamente integradas a través de la red de Internet e interconectadas. Y eso es Internet de las cosas, ¿no? Permite, por ejemplo, a mí, para mi último cumpleaños me regalaron, mis sobrinos me regalaron Alexa, que es un aparatito que decía: Alexa, decime en qué año fulanito falleció, y te lo dice, y que ya estamos en los primeros conceptos de lo que es el Internet de las cosas y la inteligencia de poder conectarse solamente hablando, y Alexa te contesta y te dice. Pero bueno, esto aplicado a la industria. Y acá entramos en otro tema clave hoy, que ya lo hemos hablado, que es la ciberseguridad. Este es el tema del futuro, la ciberseguridad. Que esto es un tema que hoy están sufriendo muchas compañías,
muchas compañías. Yo creo que les he comentado que un cliente mío ha sufrido un ataque, que se han salvado de milagro con la última posibilidad que tenían de un backup y recuperarlo, y perdieron solamente 3 días de trabajo, y no todo, y el ataque entró a través de un proveedor de ellos del servicio de informática. Estaban conectados y le entró por ahí el ataque. Entonces, esto es justamente, y ahí entramos al primer proveedor de servicio de informática, o en este caso de almacenamiento de datos, que lo llama el cloud computing o la nube, en español. La nube, donde la necesidad y los requerimientos de almacenamiento de información son cada vez mayores, porque obviamente el incremento de la digitalización hace que la necesidad sea cada vez mayor. Y esto, le digo, la nube no es una aplicación para las grandes empresas exclusivamente. Hoy muchas empresas están utilizando, pequeñas y medianas empresas, están utilizando los servicios de la nube, porque realmente se hace muy dificultoso seguir el ritmo de la evolución de los requerimientos de velocidad y de memoria, por lo cual se terceriza nada más ni nada menos que el almacenamiento de nuestra propia información. Después, 3D, y diría yo, la impresión 3D es un concepto que no es la impresión 3D de una prueba ni nada, no, sino que, por ejemplo, si vos sos un fabricante de maquinaria pesada, maquinaria vial, topadoras y ese tipo de cosas, para hacer el service de ese tipo de máquinas, vos no podés pretender y hacer un taller, porque esa máquina quizás la compraron y está en Vaca Muerta, en provincia de Neuquén, trabajando, o está trabajando a 5.000 metros de altura, haciendo una mina de lo que sea, o de litio, o lo que sea, en una salina, está trabajando, produciendo litio en la provincia de Jujuy. Entonces, bueno, puedes pretender decir, bueno, tráemela en el taller y te la arreglo. Bueno, el tema de esta posibilidad de los repuestos claves, quizás, o los repuestos que vos creas conveniente que se puede hacer, puedas imprimirlo en 3D y llevarle la solución directamente al cliente donde está. La realidad aumentada es aquella, la digitalización sobre lo que ya existe. Amazon aplica mucho la realidad aumentada en el caso de cuando vos compras muebles. Vos sacás una foto de tu living, por ejemplo, querés comprar una mesita para el living, y tomás el producto que querés comprar y lo ves en tu living, en la fotografía de tu living, lo incorporás, y ahí te das cuenta cómo queda, si te gusta cómo queda. Eso es realidad aumentada. Obviamente, en la construcción de edificios, etcétera, nosotros vemos la realidad aumentada ya aplicada, diciendo así va a quedar el edificio dentro de la geografía urbana donde va a estar instalado. Esa es la realidad aumentada, que no es algo que no se esté aplicando, ni muchísimo menos. Y por último, el Big Data. Y esto es otro concepto. Tanto el Big Data como la 3D, el concepto de simulación, y sobre todo el cloud computing, es un tema que está trayendo a la evolución de la inteligencia artificial, porque el tema es qué hacemos con toda la información de la cual disponemos. Y nosotros después vamos a ver el concepto de inteligencia artificial para comprender hacia dónde estamos yendo. Yo siempre el concepto de inteligencia artificial, ustedes tienen el apunte, que es textualmente lo que dijo una persona, que la vamos a escuchar para
para tener idea de ese tema. Yasmina. Claro, exactamente, exactamente. Yasmina, no sé si lo están leyendo, hay ópticas donde vos sacas una foto y te pones los lentes. Es decir, la aplicación de la realidad aumentada es impresionante, impresionante. Hoy como se está utilizando, lo cual a nosotros ya nos parece natural la evolución tecnológica, pero tiene una revolución en cuanto al desplazamiento, a nuestro desplazamiento. Y se une también al concepto de la simulación, porque en ese caso ni siquiera quizás el producto ni siquiera esté fabricado, que Yasmina se estaba probando un par de anteojos y resulta que se está poniendo un par de anteojos y Yasmina dice, me encantaron esto, bueno, te los mandamos, y ni siquiera está fabricado. Entonces, pero lo quiero, dice Yasmina, me gusta pero que tengan las piedritas en las patillas como que tiene este modelo. Bueno, perfecto, se lo hacemos. Te lo mandamos tal día, lo tenés en tu casa. Y ahí tenés lo que se llama la producción en masa, y esa producción en masa a medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto hace que también te lleve a un procesamiento de la información para conocer en mucha mayor medida las preferencias de consumo de tus clientes. Y ese análisis de la tremenda disponibilidad de información con la que tenemos es un tema que requiere ya ahí sí la utilización de software de inteligencia artificial, que no es más que un simple hecho de un software que va incorporando los conocimientos que va adquiriendo, lo cual es un tema sumamente importante. Entonces, el procesamiento de esa información, ustedes habrán visto que hoy se está buscando muchos puestos de trabajo, están vinculados con la capacidad del manejo de base de datos y de herramientas o de motores para el procesamiento de base de datos para ese procesamiento del Big Data o la gran cantidad de información. No cabe duda, Lía, que la pandemia ha acelerado dramáticamente esto y bueno, esto es un tema que siempre estos acontecimientos dolorosos en la humanidad aceleran los avances tecnológicos. Y volvemos al tema, los aceleran por necesidad, ¿no? Los aceleran por necesidad. Quiere decir que la fabricación flexible y esbelta, llegamos a la fábrica inteligente. Y aquí vemos, los invito y las invito a ver el último videíto, por favor. Profe, no se escucha. Para que después empieza. No lo escucho. Perdón.
Bueno, muy bien. Ya estamos, ¿no? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, como vemos, la cosa está instalada en el mundo. Hacia allá está yendo el mundo. Muchas empresas acá en Argentina también están yendo para ese lugar. No tenemos tiempo. Yo les voy a mostrar un video no es publicidad, obviamente es de Fiat, pero ese modelo me gusta mostrárselos porque además vemos las aplicaciones de muchos conceptos que estuvimos viendo a lo largo del curso, que es la cultura organizacional. Fíjense cómo hablaba el video de la necesidad de una capacitación permanente, de una evolución permanente de las personas, y donde el cambio es algo absolutamente natural en todo el proceso, obviamente. Estamos hablando de, si sos un proceso de fabricación flexible, el conocimiento y mejor dicho, abandonar un conocimiento para dejar espacio para incorporar a otro, es decir, desaprender para volver a aprender, es una cuestión constante. Es una constante, es decir, que ya no podemos hablar de cambio organizacional. Si estamos hablando de que estamos en un mundo de un concepto, de una fabricación flexible, de la personalización de la masificación, de la producción en masa, no podemos hablar de cambio. Es algo que está incorporado, no existe otra cosa que no sea una evolución. No existe otra cosa que no sea evolución. Entonces, ahí juegan, obviamente, lo que vimos, las culturas organizacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, obviamente, que encontramos organizaciones que están en distintas etapas de evolución, pero el concepto de la industria 4.0 lleva al concepto del management 4.0 y de tener fíjense que la filosofía viene de las décadas del 60 ya, pero claro, ¿qué pasa? No estaba la tecnología. Yo no sé, es una anécdota interesante, y ya con esto voy terminando. Beethoven fue con su genialidad y su creatividad sobre la base de su creación de música, fue quien hizo que se inventara el piano. Entonces él creó tal cantidad de escalas de notas y de escalas que no me acuerdo cómo se llamaba, el clavicordio, no lo tenía. Entonces tuvieron que inventar un instrumento musical que tenga una capacidad de procesar esa inventiva, y se inventó el piano. Entonces, es importante que este concepto, que bueno, se inventó el piano y ahí quedó, digamos, bueno, esto es permanente. Es escuchar y decir, uy, mirá, ahora la música es así, entonces nosotros estábamos haciendo un clavicordio, ahora tenemos que hacer un piano. Y tenés toda una serie de procesos de realidad aumentada, también, fíjense que hablaba de la impresión de 3D como la generación de prototipos. Che, a ver cómo es esta historia. Entonces, imprimís el piano, es decir, en 3D, decir, a ver cómo es esto. Che, tenemos problema de mover este piano. Sí, ya tenemos. Si el piano de cola, podemos hacer un piano vertical. Bueno, y una serie de cosas que pueden surgir de diseño. Para finalizar, acá tienen el autor que hace una división entre la tecnología que va pasando y que va pasando a servicios. Fíjense que el tema, hay muchas cosas antiguas, porque habla
del lugar físico donde está el servicio y ese tipo de cosas, pero bueno, va dando una diferenciación entre la producción de servicios y la producción de bienes. Pero creo que como clase de hoy y como concepto de hoy es suficiente, y la clase que viene le vamos a pegar una redondeada. Bueno, sí, es decir, fíjate que obviamente fíjate que decía Lía, que el hecho de que estemos hiperconectados, sobre todos ustedes, la generación de ustedes, también es una ventaja porque se permite tener mucha información del consumidor, que antes no se tenía. Entonces, la producción en masa hoy tiene mayor certeza de lo que requiere el cliente. Por eso se puede personalizar, pero fíjate que uno de los testimonios dijo, guarda, que tampoco podemos hacer un segmento tan chiquitito, tampoco podemos hacer un segmento de Lía y la familia. Tan chiquito no puedo llegar a Lía. Puedo llegar a Lías y Yasmina si más o menos coinciden, pero no ya tanto un segmento tan chiquitito. Bueno, ahí verás hasta dónde llegás la personalización del producto, pero no cabe ninguna duda que la producción en masa, como la conocemos, sí, está muerta, obviamente, está muerta. Sí, desapareció. Desapareció y bueno, estamos ante, como bien dijiste vos, Yasmina, el cliente está interviniendo en el diseño. Ni hablar si el cliente es industrial, ¿no? Ni hablar. En el caso de que estás vendiendo no un consumidor final, porque el consumidor final, ahí viene el tema de la necesidad del Big Data, que es lo que hizo Amazon. Amazon procesa esa información que les da la ubicación geográfica exacta y el tiempo online, como lo decía el video, del cliente, y esa información, toda esa información la utiliza para crear, por ejemplo, como lo hizo, yo se los comenté ya esto en Nueva York, o en muchos otros lugares, donde pone una tienda con los productos que más exigen esos consumidores de esa zona de Nueva York. Con lo cual, eso pueden hacerlo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Entonces, ahí estamos hablando de producción personalizada y también de logística y una serie de cosas, y de acercar a ese consumidor el producto que está pidiendo, ¿no? Es una cosa fantástica, y que, bueno, que también nos lleva a grandes cambios en las personas, ¿no? Y que, como siempre les digo, el tema es la exigencia que tiene en las personas en evolucionar permanentemente, porque no solamente del liderazgo estamos hablando que evoluciona, sino de las personas que son lideradas, porque si no, te quedas en el camino. Te quedas en el camino en este proceso que es irreversible, Yo no sé si todo es tan beneficioso, pero es lo que está pasando. Después eso ya será una discusión filosófica, porque una cosa es, nosotros estamos estudiando el sistema, y otra cosa es discutir el sistema, pero eso ya es otra discusión, digamos. Eso ya para vino de por medio, sentarse en una mesa y discutir el sistema, que también vale la pena de vez en cuando discutirlo, ¿no? Eso no quiere decir que estés en contra, pero cuestionar algunas cosas también es importante. Y los efectos, y tratar de morigerar los efectos. Pero bueno, así las cosas, y no sé si tienen alguna duda, si no, nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Está todo bien? ¿Están ahí? Sí, profe. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves. Todo bien. Muchas gracias y nos estamos viendo. Aquellos que nos estén viendo por video,
Les voy a dejar el link de los 2 videos que estuvimos viendo, que ustedes no lo van a ver porque no se ve. Le doy el link para que los vean. ¿Listo? Chau. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias a ustedes.